Bueno, el taller que hoy vamos a dar está enfocado en qué significa tener un cuerpo y qué significa tener una mente. Y justamente, ¿no? La idea es cómo se tocan el cuerpo y la mente. Ese va a ser el enfoque que hoy vamos a dar y la importancia de, de comprender que no solo somos mente, ¿no? Sino también cuerpo. Ante eso vamos a arrancar justamente con un primer enfoque, ¿no? Que tiene que ver con que el sistema nervioso no solamente está en el cerebro, la piel, las vísceras, cada órgano, registra, se comunica y responde. La conciencia comienza en el cuerpo y no en la mente. Y este sería el primer concepto a trabajar. Claro está que toda la información que nosotros recibimos viene de afuera, prima faz. De ahí tenemos los 5 canales o los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Estos son los 5 sentidos tradicionales, los 5 sentidos conocidos. La neurociencia siguió evolucionando, siguió avanzando y más allá de estos sentidos externos, se comenzó a descubrir que hay sentidos internos y que son sentidos que se dividen en dos: interoceptivos y propioceptivos. ¿Qué es la interocepción? Es justamente la sensación de estos órganos internos, sea el latido del corazón, la tensión visceral, la sed, el hambre, la misma respiración, las náuseas. Todo esto es interoceptivo. Vean que no depende de los sentidos externos. La propiocepción tiene que ver con el movimiento y con la posición del cuerpo sin verlo. Si ustedes cierran los ojos van a saber cómo están posicionados. Esa es por propiocepción. No tiene nada que ver los sentidos. La ciencia siguió después escarbando y dio otros nombres a otras situaciones, pero estos dos son los más generales. Em, Empezaron a hablar del sentido del equilibrio, del sentido de la sinestesia, que es del movimiento, de la nocicepción, que tiene que ver con el dolor, pero está todo relacionado a estos dos fundamentales, ¿sí? Que no vale al caso ahora profundizarlo. Esto nos da la pauta de algo más que importante, que es una herramienta fundamental del cuerpo. ¿M? Y de hecho hay terapias somáticas que tienen que ver con el soma, con el cuerpo, que son muy efectivas. Inclusive más, hay meditaciones somáticas que tienen que ver con el cuerpo para bajarnos, pero lentamente vamos a ir yendo a esos lugares. Las emociones no se originan en la mente, sino en cambios fisiológicos, que va a registrar el cuerpo antes que el pensamiento. Este concepto es muy importante tomarlo en cuenta porque si comprendemos que somos procesos neuroquímicos, las emociones son neuroquímicas y la neuroquímica está en el cuerpo, no en la mente.
Y ahí está el tema de la conexión con el cuerpo, porque si yo no reconozco lo que mi cuerpo me está diciendo, la mente inventa y a menudo se equivoca. Por eso es muy interesante ver esta perspectiva que la emoción arranca primero en el cuerpo para después estar en la mente. Eh, Podemos dar hasta ejemplos clínicos, o sea, una persona que comienza a tener un ataque de pánico o un trastorno de ansiedad, primero siente algo en el cuerpo y después pone una idea de eso que siente y ahí vienen los problemas. Si uno pudiera, y que de hecho se trabaja, detectar que hay un malestar temprano y punto, y cierra ahí, muchos problemas de ansiedad se evitarían. Eh, Ocurre que las personas que trabajan con mindfulness y al saber detectar el cuerpo, genera un equilibrio ante estas situaciones. Más aún, o sea, eh, puede resolver en qué zona está aplicada tal o cual tensión. Em, y están así que si nosotros no tenemos una atención en nuestro soma, en nuestro cuerpo, eh, muchas cosas se activan en forma automática y le doy definiciones rápidamente. Mm. Para dar un ejemplo, ¿no? Eh, hay un ejercicio que uno puede intentar para ver cuán automatizados estamos y cuán poca conexión tenemos de cuerpo. Si quieren, lo podemos hacer para que uno vea, ¿no? Observen esto. Vamos al aparato, me están escuchando. Esto es hasta vivencial. Uno, si quiere, puede cerrar los ojos, sería fácil. Y si no, solamente dirigir la atención en donde yo les digo. Fíjense que cada uno de ustedes está sintiendo algo distinto. Pero ahora yo les digo, miren, conecten su atención en el cuero cabelludo. Conecten la atención en el rostro. Conecten la atención en el cuello. Conecte la atención en los hombros. Ahora en el pecho. Conecte la atención en el abdomen, en la cadera. Pongamos atención a las piernas, a los pies. Y no pongamos más atención sino al mío. Vieron que recorrieron el cuerpo de una manera, ¿sí? Vamos bien hasta acá. Una manera en donde pudieron poner atención en donde no estaba la mente atenta. Pero en realidad el cuerpo está mandando información y no me doy cuenta. Pero fíjense ahora que vamos a hacer otro ejercicio quizás más entretenido, con solamente un lugar. Todo esto se trabaja después en- inclusive en terapias somáticas o en meditación somática que también se puede aplicar a la terapia. Pero fíjense esto, ¿no? Vamos ahora. Pongamos atención a la cara, ¿sí? Todos pongan atención en el rostro. Pero ahora demos media vuelta más. Sientan la temperatura del rostro. Y ahora sientan la tensión del rostro. Freno acá. Eh, Fíjense que lo que hicimos hasta aquí y ahora, y especialmente escarbé media vuelta más, todo lo hicimos, si se dan cuenta, sin pensar, solamente estuvieron registrando el cuerpo.
no hay un pensamiento. Registraron el cuerpo y se conectaron con ese registro del cuerpo. Acá es muy importante, ¿no? Porque acá es, ¿por qué digo muy importante esto, no? Uno diría, pero ¿cómo? ¿Y la conciencia, Claudio? Y vienen todos estos debates así filosóficos de la vida. Y tenemos que diferenciar lo siguiente. En el momento de conexión corporal, tenemos como una especie de conciencia primaria. El objeto externo, los sentidos internos, y esa fusión genera una conciencia. Soy consciente. Pero si eso de afuera no está, no hay conciencia primaria. Si el cuerpo no está, no hay esa conciencia primaria. Luego nosotros elaboramos, como seres evolucionados, una conciencia secundaria, ahí es donde entra todo lo demás. Lo importante en esto es tener en cuenta que darnos una mirada distinta en esto de lo corporal y que en realidad el cuerpo es importante. Hasta ahora como que a veces ese cuerpo no es tan importante. Mm. Em, Trabajar el sentir el cuerpo nos lleva a que la conciencia no esté distraída. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo trabajo sentir el cuerpo, despierto a mi mente distraída, que no es poca cosa. A veces, ¿no? Yo hablé de terapia somática. Y dice, ¿de qué se trata una terapia somática, por ejemplo? Generalmente una terapia somática trabaja en traumas, por eso es terapia. Y todo cuerpo, y también el sistema nervioso, como un cassette, o ya no es más cassette, como una memoria, guardan ese trauma, que son situaciones no procesadas, ¿no? Estrés, rechazo, angustias, etcétera. Y queda como si fuera almacenada, ¿no? En un bloque de estructura que puede ser desde una tensión, un dolor, congelamiento, etcétera, ¿no? Dentro del sistema nervioso y del cuerpo. Y que a veces, o generalmente, están guardados en memorias que no se pueden expresar en palabras. Es ahí el tema de la terapia somática. Y la única manera de trabajar esto es liberarlo a través del cuerpo. Muchas emociones generan síntomas crónicos: rigidez, fatiga, asma, ansiedad somatizada. Y por lo tanto, en este tipo de terapia, terapia somática, lo que uno trabaja es aprender a sentir para sanar. Y sentir significa sentir con presencia. ¿M? Estoy ahí. Hay muchos métodos de estas terapias somáticas y muchas escuelas, ¿no? Yo puedo hablar desde el escaneo corporal, liberación de tensiones postulares, respiración consciente, meditaciones somáticas, toque terapéutico, etcétera. El diálogo del terapeuta con el paciente, cliente y el cuerpo, un montón de sistemas.
todos buenos, ¿eh? Si uno lo viene a ver desde un lugar, dice, claro, a mí me gusta un poco trabajar mi interno, perfecto, en meditaciones somáticas. O sea, la meditación shamatha, una meditación vipassana, puede servir como meditaciones somáticas, ¿m? Porque lo que se trabaja es la conciencia directa con el cuerpo como vía de liberación. En realidad, es trabajar la liberación del sufrimiento. Insisto, y sirve para todo trauma, ¿eh? No es que no es que no es útil. Eh, Generalmente en un trauma hay una gran desconexión con el cuerpo, en la mayoría de los casos. Como que uno se siente mente por un lado, cuerpo por el otro, y se queda mucho tiempo dando vuelta. Eh, por eso es muy importante el trabajar algo que sería, ¿no? Eh, Generar conciencia corpórea. Em, em, Conciencia corpórea es saber y comprender que mi mente, si uno quisiera verlo desde una mirada filosófica, la extensión en esta vida es el cuerpo. Pero lo que yo recibo en esta vida primero es desde el cuerpo. Uno dice, no, Claudio, primero es la mente. Hay muchos que están con esa filosofía y digo, es bárbaro, pero ¿cómo te ingresa los datos? ¿Por dónde te entran? Por el cuerpo. Pues la mente procesa. Por eso es muy, muy importante tener esta observación. ¿Sí? Bueno, en este bloque hacemos